Revolví las bibliotecas de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del Dr. Stevenson, respetado profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El Dr. Stevenson ha reunido más de 2.000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos presentaban xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas. Son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Michael. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritos del profesor C.J. Ducasse de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Ebon, Helen Banwach, Gertrudis Smailler, Frederick Lehn y Edith Fior. Cuanto más leía, más quería leer. Comencé a comprender que, si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Hay bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que la conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. Es posible que todos estuvieran equivocados, que se engañaran. Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el plano emocional. Yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio, ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vívidas fantasías. Yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance. Al iniciarse la sesión siguiente, antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un tablero cuadriculado en el cual habían agujeros. El sueño le había parecido especialmente vivido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás, para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre. Da a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho. Tengo el pelo rubio, qué extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, son guardias, están sucios, juegan a algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña. Mi madre, cocinando en una olla de arcilla. Y me llamo Juan. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aún
si esas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía, y yo no habría podido asegurarlo. Lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en su sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era que el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podrían causar traumas psíquicos, incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden con el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención con la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes parecidos a canoas, pintados de colores intensos. Zona de Providencia. Tenemos armas, lanzas, hondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos. Está oscuro, no hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños como sacos, atados a los tobillos, pero también con pieles de animal. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no quiero matar, y tengo el cuchillo en la mano. De pronto comenzó a gorjear y a respirar trabajosamente. Informó de que un combatiente enemigo la había aferrado desde atrás por el cuello para degollarla con el puñal. Vio la cara del asesino antes de morir, y era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo Juan. Había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo. Se elevó hasta las nubes, perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en sus brazos, susurró lenta y soñadoramente. Alguien que me ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco, y un sombrero blanco doblado hacia las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas. Tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol, abrigada otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior, yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes
de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa, para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otras sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía instrucciones con respecto a personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis había comenzado a anticiparse a mis preguntas, sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó muy grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar el ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía por intuición que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenían una importancia mucho más elevada, según me dijo. Esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaba al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador de cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en esas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mis perspectivas. No podía negar que la muchacha tenía actitudes psíquicas, y si éstas eran reales y podían producir pruebas tangibles, ¿serían verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas? Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pudo identificar el año, y se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor. Tengo un hermano y 2 hermanas. Veo la mesa de la cena. Ahí está mi padre. Es Edward, el pediatra nuevamente, representando el papel del padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas, y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Hablaba como una criatura. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran por supuesto muy diferentes de las que utilizaba en la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda su vida en 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realiza a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente, en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine
En cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco. Es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo. Nos amamos y somos felices. Al parecer, había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía. Brennington, susurró vacilando. Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas. Idioma gaélico. En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea de si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar. El condado Brennington. Veo una granja con cerdos y corderos. Es nuestra. Se había adelantado en el tiempo. Tenemos 2 varones. El mayor se casa. Veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de piedra. De pronto, le dolía la cabeza, sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió a edad avanzada, en su cama rodeada por toda la familia. Una vez más, saltó flotando de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. Tengo conciencia de una luz intensa. Es maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Descansaba tras la muerte, entre 2 vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto, habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedó mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Catherine. Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología. Hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas, estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros, almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo, podían hablar conmigo a través de ella, además de poder regresar a vidas pasadas. Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ni los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que describían esos escritos. Era una prueba en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía.
Tal vez ella había leído sobre la experiencia de muerte en alguna revista. Quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión. Aunque negara tener recuerdos conscientes de este tipo, tal vez retenía un recuerdo subconsciente. Pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensaje desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó como siempre los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona de Elizabeth. En el futuro, jamás recordaría detalle alguno de los estados intermedios. Solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento, nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino.